María Eugenia Vidal hizo declaraciones que disienten de su gestión como gobernadora. En la presentación de las 23 propuestas hechas para estas elecciones, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hizo algunas declaraciones fuera de lo que fue su gestión durante el periodo 2015-2019. En línea con la estrategia de pelear los votos que le estarían restando las candidaturas de Javier Milei y Ricardo López Murphy, Vidal también endureció su discurso. Dijo que la disputa es entre un camino en el que te quieren pobre, burro y sometido, y otro que te quiere libre, con trabajo y educación. El acto fue en el Centro Hipermédico Experimental Latinoamericano, en Parque Patricios, y antes de las 23 propuestas, Vidal lanzó varios ataques al oficialismo, algunos de ellos que no coinciden con sus posiciones previas sobre la cuarentena. Y dijo, se metieron en nuestras casas y empezaron a decidir lo que podemos hacer o no, dijo Vidal. Que esta vez no estuvo acompañada por Mauricio Macri, quien cuando era presidente decía que había que estar con pullover dentro de la casa para no usar calefacción. Cuando se refiere a burro sometido, se refiere a su gobierno, digo yo, porque... Y quiero imaginarme, porque fue el gobierno, ¿no? El gobierno que le sacó presupuesto. Le sacó presupuesto a la educación. Exacto, donde obviamente a los docentes, digamos, ¿no? Hablando sobre esto, porque hizo mención sobre la educación, tiene un par de propuestas que estaremos abordando ya en programas con mayor profundidad para poder analizarlas en conjunto con ustedes que están del otro lado, pero hace propuestas en relación a la educación, ¿no? Y habla sobre esto, de que nos quieren burros sometidos y pobres. Claramente es una referencia propia hacia el propio gobierno, porque durante el periodo 2015-2019 lo que hizo el gobierno de Cambiemos claramente es eso, digamos, ¿no? Empobrecer a la gente, agarrar y hacerle un corte presupuestario a educación, reprimir a los docentes, reprimir a estudiantes, reprimir a trabajadores. Entonces, claramente es lo que vos decís, o sea, es una referencia hacia el propio gobierno, hacia la propia Alianza Cambiemos, o juntos, digamos, ¿no? Ahora que se hacen estos cambios de nombre, cambios de jurisdicciones, pero tiene que ver con eso, digamos, poder analizar también un poco, digamos, lo que está sucediendo en relación a los dichos también de esta gente, ¿no? Porque me parece totalmente llamativo y aberrante. Sí, no, tal cual. La verdad que cuando habla de eso, yo sigo sin entender por qué siguen hablando, pero bueno, en esto de que estamos en campaña y Vidal sale a hablar sobre el futuro de la Argentina, ellos ya estuvieron gobernando y hay que hacer claro de que el pueblo argentino no la pasó nada bien con ellos en el gobierno, encabezando tanto nación como provincia, que es lo que a nosotros nos compete, que estamos justamente en Buenos Aires. Pero la verdad que uno sigue sin entender cómo no hacen la autocrítica necesaria para poder seguir afrontándose en la cuestión política. Sí, mismo se tuvo que refugiar en un distrito que tienen ganado desde el PRO, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no compitiendo en la provincia, porque si tan bien gestionó la provincia de Buenos Aires, debería ir a elecciones en la provincia y efectivamente ver si su proyecto es preponderante sobre el proyecto que está encarnando hoy en día. Ella es orgullosamente bonaerense. Exactamente, sobre todo entendiendo que, digo, no es que ganó con un punto de diferencia, o decís, bueno, estuvo peleado. O sea, Kicillof le sacó 15 puntos, si mal no recuerdo. Sí, digo, fue una paliza y por eso mismo no volvió tampoco en estas elecciones a ponerse a la cabeza de la lista de Juntos y se fue a refugiar al distrito que le queda cómodo a Cambiemos, al macrismo,
que es la Cava, básicamente. Sí, es la misma Vidal que decía para qué iba a abrir más universidades si los pobres no llegan a la universidad, ¿no? Como afirmándolo y también sosteniéndolo como línea política. Y también es la misma Vidal que forma parte de la Alianza Cambiemos, de Juntos por el Cambio, o Juntos, como se quieran llamar ahora, pero que también decían como, bueno, esto de caer en la educación pública como algo que es una desgracia, digamos, casi una desgracia, tener que formarse en la educación pública, entiéndase, en todos los niveles por esto, ¿no? No necesariamente en lo universitario, que ha sufrido un golpe abismal durante el gobierno del macrismo, durante esos 4 años, sino también todos los sectores educativos, ¿no? Recordemos, hay colegios que cerraron, hay colegios que están en malas condiciones, en condiciones edilicias, ¿no? Totalmente aberrantes, y que es llamativo realmente. Sí, también digo, en esta cuestión de la barbaridad de dichos que dijeron, no solamente cuando fueron candidatos previo a ganar en el 2015, sino durante toda la gestión de ellos. Digo, Macri era básicamente el que decía qué es eso de universidades por todos lados, como si la formación del pueblo estuviera mal. Digo, y después vienen ahora, en el 2021, a decir que el Frente de Todos y el gobierno actualmente nos quiere burros, sometidos, pobres. Digo, cuando sabemos que cuando se pone y se invierte en educación pública y se invierte en carreras universitarias y se invierte también en políticas públicas que garanticen el ingreso no solamente de los niños y de adolescentes a la educación primaria y secundaria, sino también se invierte para que los sectores de los trabajadores puedan ingresar a la universidad pública, es donde hay mayor cantidad de profesionales, mayor cantidad de trabajadores, mayor cantidad obviamente de lo que tiene que ver con la ciencia, la técnica, digo, lo que tiene que ver con la cuestión profesional en las empresas, en los trabajos. Digo, me parece que esas son las discusiones que hay que dar y que hoy en día realmente da mucha bronca que planteen que este gobierno te quiere burro, te quiere sometido y las barbaridades que dijeron, cuando no hacen, como decía recién Brian, una autocrítica no solamente de lo que dijeron, sino efectivamente de lo que hicieron. Claro. Porque si vos decís, bueno, dijo eso porque se le escapó, pero la realidad es que en la provincia de Buenos Aires los colegios nunca estuvieron tan bien, bueno, joya, se le escapó en una entrevista, se puso nerviosa la gobernadora y dijo algo que estaba mal. No, efectivamente decían lo que pensaban y decían lo que hacían. Porque yo estaba tratando de buscar, porque ayer salió, me parece, una estadística de la cantidad de colegios cerrados, desde la cuestión de infraestructura hasta también la cuestión del cupo. Digo, cuando no tenés trabajo en los hogares, los niños y adolescentes no pueden ir al colegio. Entonces tiene que ver con toda una rueda, no es nada más el colegio en sí. Digo, no, que además en muchos colegios... Lo mismo, perdón, también, que con la universidad. Sí. Digo, cuando no garantizas políticas no pueden ingresar. Lo que sucede mucho también es que en los colegios se da la merienda, muchas veces se alimenta también a aquellos jóvenes, aquellos niños, niñas que van a la escuela, y en un contexto de ajuste económico y de endeudamiento del que el macrismo hizo en la Argentina y que particularmente María Eugenia Vidal también hizo en la provincia de Buenos Aires con acreedores privados, y colegios que cierran, digamos, en ese contexto de empobrecimiento, también significa que además de que no se les garantiza el acceso a la educación, a muchos niños, niñas, adolescentes tampoco se les garantiza la merienda, tampoco se les garantiza que el Estado esté presente ahí con un plato al menos de comida para aquellos jóvenes que puedan estudiar y que puedan obviamente tener el alimento necesario para poder formarse, ¿no? Esto que es tan necesario. Entonces como que a mí me parece, y lo llamo a ustedes que están del otro lado escuchándonos, lo llamo a la reflexión, digamos, de estos dichos, de esto lo que está sucediendo, de lo que esta gente sale a decir y a vociferar en los grandes medios de comunicaciones, amigos de ellos por supuesto, en relación, y también, bueno, particularmente acá en un acto de campaña, ¿no? Pero
que salen a sostener y a decir y a criticar al gobierno como si ellos nunca hubiesen gobernado, como si ellos, o si hubiesen gobernado, las cosas hubiesen estado de la mejor manera. Sí, como si estuviesen en el 2014, 2015, digo, previo a que ganen la gobernación. Sí. Digo, como bueno, todavía nosotros como no gestionamos. Claro, como si nunca hubiese estado en lo público. Que también una de las declaraciones hace un tiempo de Vidal es: yo no vivo de lo público. Desde el 2002, desde el 2002 tiene un cargo en Cava y va, digo, me parece que... En el Estado. Claro, en el Estado, y vive de lo público. Entonces, hagámonos cargo. O sea, que se hagan cargo ellos, digo, no solamente de lo que dicen, sino de lo que hacen y de cómo viven también, ¿no? Porque es muy fácil andar señalando, pero me parece que tienen que... Y sobre todo me parece que, más allá de que ellos no hagan la autocrítica digo, me parece que el pueblo, en su conjunto, tiene que hacerle la crítica, digo, más allá de que banques o no banques, digo, me parece que esas discusiones van por otro carril. Me parece que el pueblo tiene que decir, bueno, a ver, Vidal, estás diciendo esto, pero hiciste aquello. Digo, intentar esto que hablábamos recién, del ver los dos lados de la moneda, porque si no, viste, salen por cualquier medio a decir cualquier cosa, pero después cuando vos ves cómo gestionaron la provincia de Buenos Aires y también cómo gestionaron el país en general, digo, porque el proyecto de María Eugenia Vidal en la provincia era el mismo que tenía Mauricio Macri en el país. En Nación, claro, por supuesto. Digo, y sigue siendo el mismo. Que eso es lo que no hay que olvidarnos, el proyecto de Juntos, que cada vez tiene menos palabra el partido. Cada vez están menos juntos. Y cada vez están menos juntos. Me parece que tenemos que revisar un poco la historia de cada uno de los que están dentro de la lista, no solamente de Vidal, sino en general de todo el partido de Cambiemos y de la UCR, y más allá de las propuestas lindas o de las cositas lindas que pueden decir, en su momento eran los globos, ahora no sé qué están utilizando, creo que los globos no los usan más. Me parece que no están utilizando mucho. Digo, más allá de esas cositas, digo, me parece que hay que revisar un poco la historia y de dónde vienen cada uno, qué hicieron 2015-2019 y, digo, votar con conciencia, porque es importante lo que se vota este año. Por ahí a las legislativas no se le da tanta importancia como a las presidenciales y a las elecciones de gobernación, pero hay que ser conscientes de que estas elecciones definen mucho. Entonces, digo, ser consciente. Ser consciente de que las cámaras, como decíamos acá, que claro, la operación es la columna vertebral, bueno, las cámaras son las columnas vertebrales de un gobierno. Exactamente. Sí, pero mediáticamente, viste que no está, o sea, están las elecciones, qué sé yo, pero a las presidenciales o la de gobernaciones se le da un peso trascendental que no se le da, por lo menos eso es lo que considero yo en los medios de comunicación, claro, sí, que no se le da a las legislativas. Y las legislativas, como decía Brian, son importantísimas, sí, porque son donde se aprueban o se desaprueban o se tratan o no se tratan proyectos. Claro. Yo creo que no se le da el tratamiento mediático necesario, porque bueno, hay cada personaje ahí adentro que mejor ni nombrarlo, ¿no? Entonces, Lilita Carrillo, que recién hablábamos de ella, que decía, yo no leo los proyectos que no voy a votar a favor. Claro. ¿Y cómo? Sí. Es como que vos trabajes solamente de lo que vos considerás que esté bien y después, tipo, si te traen otro proyecto... No, bueno, con el del aborto en el 2018 salió a decir eso, que a mí me parecía, digo, más allá de la postura política que uno puede tener, uno está ahí representando al pueblo. Digo, más, menos, podemos hacer un montón de críticas, un montón de análisis. Pero a vos te llevan un proyecto porque tenés que tratarlo en una sesión o en una comisión y vos no podés decir, yo no lo leo porque estoy en desacuerdo. Vos, ¿cómo estás en desacuerdo si no lo lees? ¿Qué, por el título? O sea... Sí, eso es lo que pasa. Sí. Entonces me parece que también tenemos que ser conscientes de eso, que hay un montón de diputados y de senadores y senadoras y diputadas que no hacen su trabajo que lo tienen que hacer. Y digo, eso también se va a votar en estas elecciones de septiembre, las PASO, y en noviembre. Tal cual, y también saber tener un respeto sobre tu votante, digamos, porque algo te votó, por algo te llevó ahí a estar en ese lado para que lo representes de la mejor manera, digamos. Exactamente. Esté bien o esté mal la decisión del votante, pero sí, el votante por algo lo vota en este caso a Carrió en caso de que llegue a ser o esté en alguna de las cámaras. Y no leer el proyecto de las leyes es algo... Es totalmente nefasto.
Sí, es una falta de respeto completamente. Y por último, para cerrar el tema de las noticias, obviamente, por los dichos que dijo María Eugenia Vidal en el día de ayer, Victoria Tolosa Paz, porque obviamente estamos en elecciones, salió a apuntar contra la exgobernadora en su recorrida por el oeste del Gran Buenos Aires y manifestó que quiere dar cátedra una precandidata que cerró escuelas en el delta de Tigre. Así que digo, también hay una cuestión ahí de contraofensiva de, bueno, venís a dar cátedra, como decíamos recién, y fuiste la gobernadora que cerró colegios en toda la provincia de Buenos Aires y que las dejó en estado pésimo. Y por último, digo, recordemos, porque me acabo de acordar, que si no me equivoco, hace 15 o 20 días atrás se cumplió un nuevo aniversario de la explosión del colegio donde murió Sandra y Rubén, una directora y un auxiliar de un colegio del conurbano bonaerense. Moreno. No. En Moreno me parece que era. Sí, ahora no me acordaba dónde era. Que era por pésimas condiciones edilicias y que ya habían hecho las denuncias correspondientes porque había fuga de gas, y bueno, obviamente terminó en la tragedia que conocemos y que me parece que también estas personas cuando hablan de la educación pública y hablan desde ese lugar donde tuvieron el compromiso o en realidad la responsabilidad de ser gobernantes, no lo cumplieron bien y llevan en su espalda la muerte de 2 profesionales de la educación. Me parece que también se tienen que hacer cargo porque atrás de ellos hay familias y atrás de ellos también hay compañeros y compañeras que lucharon durante todos los años del macrismo.